Pues vamos a empezar, si te parece bien, Luis. Un placer Sí. volverte a tener otra vez por Sevilla con una nueva novela. Imagino que todos habremos coincidido en esa primera pregunta, en preguntarte que después de 6 novelas protagonizadas por Fernando Rojas, al que haces pesquisidor y que tantos lectores ha cosechado esos manuscritos. Ujú. Así en La guerra como en la paz, dejas descansar a Fernando Rojas. Es la segunda vez ya que lo dejas descansar. Sí, sí, sí. Y lo cuentas tú en las páginas finales del libro, el porqué de esta novela, que no es algo que tú tuvieras en No. mente. No, me tropecé literalmente con ella. O sea, no es que yo hubiera leído y luego hubiera madurado la historia, ¿no? Me tropecé con ella preparando otra novela, la del manuscrito de Barro, intentando conocer una vía alternativa al camino francés. Una vez que entra en Galicia, pues eso, hubo un historiador al que conocí a través de Google, encontré su teléfono y tal, le llamé y muy amable, pues yo te voy a buscar y yo te enseño y tal. Claro, no solo me hablaba de ese camino, de esa ruta alternativa, sino que me decía de vez en cuando, pues por este mismo camino, y en el siglo XIX huyeron las tropas británicas seguidas por los franceses. Claro, yo no conocía la historia de la retirada. Sí había oído hablar de John Moore en Coruña, porque allí está enterrado y lo tienen por un héroe romántico, pero no de lo que es la retirada, ¿no? Y claro, me empecé a interesar, visto allí además en ese paisaje tan hermoso, pero que puede ser tan cruel y estremecedor, pues son las montañas, pues primero de León, luego de Galicia, pues me empecé a interesar por la historia, ¿no? Y ya cuando volví me empezó a mandar relatos, o sea, testimonios de oficiales, de algún soldado, sobre la retirada, la marcha de la muerte, como la llamaban algunos, y bueno, quería saber más, y es cuando me tropiezo con los testimonios que hablan de mujeres que iban con el ejército. ¿Mujeres? Me preguntaba yo, que claro, yo pensé, pues como a veces sucede, cantineras, prostitutas, Sí. que acababan acompañando a las tropas, siempre ha sido así. Pero no, en este caso hablamos de esposas de soldados que en una determinada proporción y tal, pues eran admitidas para que acompañaran a las tropas en campaña, etcétera. Y bueno, empecé a documentarme por ahí, a saber algo más, quiénes eran estas mujeres, por qué lo hacían, cómo era el día a día en el campamento y en las campañas militares, y un poco ahí la novela empezó a tomar forma. O sea, no se trataba solo de contar la retirada de John Moore, que ya se ha contado, aunque no en España y no en ficción, sino más bien en libros de carácter histórico o divulgativos, ¿no? En el mundo británico, pero aquí hay un cómic en gallego, poco más. Pero yo quería además que esa historia la contaran las mujeres. Te quería preguntar precisamente por eso, la elección de una voz femenina en un... Claro, es peculiar la voz femenina en un entorno bélico, ¿no? Quizás eso era lo que tú querías mostrar, la guerra a través de los ojos de una mujer. Sí, era exactamente eso. Porque la guerra son muchas cosas, ¿no? La guerra no es... Lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania, Sí. no es solo los bombardeos de los objetivos militares, la guerra es también los bombardeos de ciudades, de hospitales. La llegada del invierno, cómo complica e intensifica más las cosas. Pues eso, cuando se quedan sin electricidad, etcétera. La guerra es eso también. La guerra son tiempos de espera, donde parece que no sucede nada, pero todo se va degradando, deteriorando. Yo quería una mirada distinta. Y estaba justificado porque es que aquí no tenía yo que trasladar mujeres, como se hace en muchas novelas, series de televisión y películas, ¿no? Que parece que es contar las mismas historias que antes se contaban con hombres, pero ahora con mujeres. No, es que aquí había mujeres y fueron luego, pues eso, olvidadas. Ni siquiera se hicieron recuento se sabe más o menos cuántas fueron, pero no cuántas volvieron. Ya. Sin embargo, de los soldados sabemos que murieron unos, o sea, exactamente 7.000 y pocos soldados. Entonces creía que era, primero además me interesaba esa perspectiva, ¿no? Ese día a día. Como aquí además, o sea, en una guerra convencional,
tenemos la vanguardia y la retaguardia. En el momento de la batalla ellas quedan en la retaguardia, en el campamento, pero en una retirada ya no hay. Ya. O sea, formalmente sí hay vanguardia y retaguardia, pero da igual, porque enseguida las que van a la vanguardia empiezan a rezagarse. Los enemigos pueden aparecer por delante, por detrás, por los laterales. Sí, O sea que estaban en el ojo. Era es difícil mover 30.000 soldados más todo el campamento. Entonces me interesaba mucho eso, cómo ellas padecieron y sufrieron esas penalidades que fueron iguales o mayores que las de los soldados, porque estaban otra circunstancia, que iban algunas de ellas con niños recién nacidos o que nacían durante los meses de la campaña. Porque la vida seguía, quiero decir, ellos estaban allí, pero seguían teniendo, pues, obviamente estaban sus maridos y mantenían relaciones y ya está, tenían la vida. Matrimonios jóvenes que acaban de casarse. Para la protagonista y su pareja, la guerra fue como su luna de miel, su viaje de novios. Y eso, la vida sigue, el amor sigue, felizmente, porque hace más soportable la muerte y la destrucción y la barbarie, y siguen naciendo hijos. De hecho, hay un momento que se describe con cierto detenimiento, pues un parto en esas circunstancias tan dramáticas, ¿no? Sobre las mujeres hablaremos ahora extensamente, pero fíjate, Luis, que cada vez que leemos una novela tuya, que son novelas históricas, yo creo que tú enfocas el relato no solamente centrándote en los sucesos históricos, sino a ti lo que te gusta realmente son las vivencias personales. Perfecto. Me gusta que lo digas porque es así. O sea, para mí lo más importante son los personajes y sus vivencias. Eso es. Exactamente. Su punto de vista, sus emociones, sus experiencias. Y luego eso sucede en un marco histórico. Ojo, no es que la historia sea un telón de fondo. O sea, la historia está muy presente, pero lo importante son los personajes. Y en este caso yo diría incluso que todavía más. O sea, lo que importa aquí no son tanto esos hechos como la mirada desde la que se narran esos hechos. Eso era lo que había que construir aquí. Una voz narrativa que fuera creíble, convincente como mujer, y que fuera capaz de dar cuenta, además, de hechos que son muy complejos, porque bueno, ninguna guerra es, ni siquiera esta que es de Ucrania, que decimos, ¿no? Que sí parece muy claro que los malos son los rusos y los buenos los ucranianos, pero todos sabemos que dentro del bando ucraniano también hay sus cosas, y dentro de los rusos pues también hay seres humanos, ¿no? Sí. Pero en aquella época, en aquella guerra, todavía es mucho más confuso, más incierto y menos claro, ¿no? Dónde están los buenos y los malos. Los que eran aliados hasta ayer ahora son enemigos, y los que eran enemigos tradicionales ahora son los que vienen a salvar a los españoles. Bueno, todo eso quería mostrarlo un poco, toda esa confusión, todo ese caos que supone también un movimiento de tropas a lo largo de un país en pleno invierno, etcétera. Quería mostrarlo desde unos ojos, además, pues eso, que no nos fueran a ofrecer pues la perspectiva de un soldado, de un militar, de un político, de un cronista, de un periodista. No, es una mujer que ha ido a parar ahí, y que, porque tiene una especial sensibilidad, una cierta conciencia crítica también, etcétera, porque es una persona extraordinaria en el sentido de que, a pesar de su origen, sabe leer y escribir. Eso es lo que la hace en principio diferente, para bien o para mal, porque durante un tiempo oculta que sabe leer y escribir para que su marido no se sienta inferior. Yeah. Entonces, bueno, pues eso, mostrar toda esa complejidad, era importante, bueno, contarlo de esa manera. Sí. Por eso, de leer y escribir, ella ejercerá en la novela como una especie de secretaria del general John Moore, que está al frente del ejército británico. Eso me facilitaba ese acercamiento, ¿no? Claro. Hay un momento que el general Moore no se puede fiar de nadie, porque le llegan informaciones muy contradictorias, los oficiales están un poco recelosos y críticos con él, pues necesita alguien que redacte algunas de esas numerosísimas cartas que tenía que mandar todos los días, ¿no? Y bueno,
y ese acercamiento es importante para que ella nos muestre de primera mano cómo era ese personaje en la intimidad, todas esas contradicciones que tenía, ¿no? Y por las que está pasando en ese momento, que por un lado lo obligan a combatir a los franceses, por otro lado él sabe que lo mejor sería hacer una retirada a tiempo, ¿no? No ya cuando es demasiado tarde. Y bueno, y luego también me interesaba que acabará conociendo al otro general, al otro comandante en jefe, que es el mariscal Soult, ¿no? Que le tenemos un cariño aquí en Sevilla especial, porque con el tema de Murillo, que se llevó uno de los cuadros de Murillo, se lo llevó. O sea, que aquí en Sevilla... Sí, era bastante culto, por cierto. Sí, le encantaba la pintura. Tenía buen gusto. Totalmente, se llevó con los cuadros que le pareció. Pues sí, no, su comportamiento es un personaje también muy controvertido, sí, ¿no? Y por otros motivos, pero igual que John Moore. Y bueno, pues eso, puede ser un buenísimo militar, pero también pues era capaz de excederse en muchos momentos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, no hemos mencionado que la protagonista se llama Catherine Gallagher, que es una irlandesa, es la esposa de un soldado. Está inspirada en un personaje real, según tengo entendido, en Catherine Exley, si no me equivoco, aunque esta señora que escribió unos diarios no participó en esta retirada propiamente, pero a ti te habrá ayudado a construir el personaje. Efectivamente. Sí, no es tanto que me inspirara en Catherine Exley, Catherine Gallagher está construida un poco a partir de todas esas mujeres de las que tenemos testimonios a través de esos diarios, cartas, memorias de oficiales y soldados británicos. Pero claro, yo necesitaba algún precedente, y busqué hasta que apareció este diario, que felizmente está publicado, es un caso único. ¿Y qué me brindó este diario de Catherine Exley? Pues por un lado detalles de cómo era el día a día de estas mujeres, y no solo de cómo era, sino cómo ellas lo vivían, ¿no? Hay un detalle que me llamó mucho la atención y que yo le incorporo a Gallagher y a la novela, y es cómo contaba Catherine Exley lo duro, tortuoso que era caminar días y días con el mismo vestido, que siempre mojado, porque no paraba de llover o de nevar, nunca había tiempo para ponerlo al fuego, de hecho a veces no podían encender fuego y no dormían bajo techo. Entonces, bueno, pues claro, empiezas a pensar y dices, claro, un vestido mojado, primero, pesa, según creo, como 4 veces más que un vestido seco. Eso es lo que decían las lavanderas, ¿no? Sí. Segundo, aumenta la sensación de frío. Y tercero, además, llevar ropa, de muchos días, no solo ya está mojada, sino que llena de lodo y de barro, se va infiltrando, va produciendo rozaduras en la piel, y casi todo el cuerpo es una llaga. Son rozaduras, no es una herida profunda, pero si tienes que caminar horas y horas y horas con esas rozaduras continuas, pues puede ser una cosa tremendamente dura y difícil, ¿no? Bueno, pues ese detalle que nos brinda una mujer que no estuvo en esa retirada, pero estuvo en otra, en la de Badajoz y en otras campañas de la misma guerra en la península, me fueron útiles, y además un poco avalaban esa idea mía de querer contarlo desde los ojos de una mujer, como si fuera un relato, un diario, unas memorias de esta mujer. O sea, hay un precedente. Una mujer lo hizo. ¿Por qué no pudo haberlo hecho otra? Y eso es lo que ya me decide a escribir la novela. Lo que cuentas sobre las mujeres, la verdad es que sobrecoge. Vas contando cuáles eran las tareas que ejercían. Había muchos prejuicios alrededor de estas mujeres porque las consideraban prostitutas. De hecho, ellas llegan a España, en primer lugar las acogen las monjas, y son las propias monjas las que piensan que son mujeres de mala vida, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, hay muchos prejuicios sobre esas mujeres porque no sabían que en el ejército británico eran esposas de soldados, no se lo imaginaban. Entonces, la idea que se tiene siempre es eso: si hay mujeres con hombres, con soldados, llevando una vida libre, forzosamente tienen que ser prostitutas, ¿no? Entonces ese prejuicio, unido al prejuicio de la religión, que algunas eran anglicanas o protestantes, no Gallagher,
no las irlandesas, que eran católicas, pero hacían extensivo el prejuicio a todas las demás, pues produce ese choque cultural que se da en ese convento de Salamanca donde son alojados. Bueno, esto es también lo interesante de esta novela, que es una novela de ámbito, vamos a decir, internacional, ¿no? Aquí coinciden eso, británicos donde además hay irlandeses, ingleses, escoceses, cada uno con sus características, etcétera, y luego los franceses, que aunque no estén absolutamente presentes, están siempre flotando en el ambiente, ¿no? Hay un choque cultural tremendo. Ingleses que además habían sido enemigos hasta hace 2 días de los españoles de forma tradicional. Bueno, todo eso hace que afloren todos estos conflictos, todos estos prejuicios, incluso en un convento de clausura, ¿no? Pero bueno, afortunadamente estaba Sor María, que es la que sirve de intermediaria, entre los dos mundos. Sí. Bueno, y estas mujeres no lo tenían nada fácil. Cuando uno piensa, por ejemplo, mujeres acompañando a sus maridos, a oficiales, por ejemplo, sí. Te puedes imaginar que tenían una vida un poco cómoda, entre comillas. Tú estás comentando que no, que en esa retirada lo pasaban mal, y además pero menos mal que las otras. Sí. Claro, sí, pero también es cierto que tú cuentas en la novela que no tenía, o sea, todos los recursos que había al alcance de los soldados estaban a favor de los soldados. Ellas, si se ponían malas, o se ponían enfermas, o si tenían algún problema, como que quedaban ahí muy relegadas. Sí. O sea, se les permitía ir, incluso se favorecía que fueran, porque un poco lo que sostenían algunos oficiales era que la presencia de estas esposas pues hacía que los soldados fueran más dóciles y menos indisciplinados, y que pudieran confortarlos en ciertos momentos, ¿no? Pero por otro lado, luego ellos como si no existieran. O sea, no podían ir en los carruajes porque eran para la comida, el armamento, y para los heridos, ¿no? Para los soldados heridos. Entonces ellas tenían que ir andando, como la infantería. Solo se les daba media ración de lo que se le daba a un soldado, y encima ellas en algunos casos tenían que atender a sus niños hijos, pequeños o recién nacidos. Sí, o sea, las llamaban las seguidoras del campamento y las consideraban como una parte del equipaje. Peor que el equipaje, porque el equipaje iba en carruaje y ellas no. Pero así era, o sea, de esto testigos, o sea, testimonios hay muchos en este sentido. Y si se quedaban viudas, se volvían a casar. También. Lo cual era natural, porque si ellas estaban allí es porque sus maridos estaban en las tropas. Una vez que el marido muere, no tiene sentido que estén allí, claro. Entonces, o se casaban en 1 o 2 días, o se veían fuera del campamento, fuera de las tropas, ¿no? Y en este caso además en territorio extraño y perseguidos por los franceses, etcétera. Entonces lo habitual era que se casaran de manera inmediata. Incluso el propio marido, pues ya de alguna manera lo tenía así dispuesto, en el sentido de, bueno, cásate con fulanito, que al menos es persona de confianza y amigo. Es amigo. Y eso está documentado en muchas partes, hasta el punto de que en una misma campaña una mujer podía casarse 3 y 4 veces, ¿no? Luego hay algún personaje literario como María, la madre Coraje, que ella cuenta que se había casado 7 veces, ¿no? Es un poco una exageración, ¿no? Pero documenta que efectivamente esto era así, ¿no? Había un sorteo, no podían ir todas acompañando a sus maridos, sino que se elegía 6 por cada 100 soldados, creo. ¿Cómo era la dinámica de este sorteo? Sí, bueno, según el reglamento, pues el porcentaje de mujeres era ese, ¿no? 6 por cada 100 soldados. Pero claro, había más solicitantes. La mayoría de las mujeres querían acompañar, primero porque eran jóvenes, recién casadas, segundo porque en su país, si era Irlanda o era Escocia, no les esperaba más que la miseria y el hambre. Entonces, para seleccionarlas, hacían un sorteo. De esto no hablan los testimonios militares de la retirada, esto
lo he encontrado a base de buscar documentación sobre la presencia de estas mujeres en el ejército británico. Entonces había un sorteo y las agraciadas, vamos a decirlo Por así, decirlo de alguna manera. pues podían acompañar a sus maridos, y las no agraciadas quedaba, además se habla de a veces reacciones muy violentas o dramáticas por no haber sido seleccionadas y quedarse en tierra, mientras que su marido pues tenía que ir a la península ibérica, ¿no? Así era. No te olvides tampoco de las mujeres españolas, porque es verdad que esta historia habla de personajes femeninos irlandeses, pero está en España y también hace referencias a ciertas mujeres en España. Claro, sí, es la guerra de la independencia, ese momento, ese periodo de comienzos del 19 es importante, porque de una manera u otra, de una forma u otra, vemos una cierta incorporación de mujeres a la guerra, que además en algunos casos pues están anticipando cosas que luego ya se irán haciendo cada vez más normales, más habituales. Entonces estaban por un lado las británicas, las esposas de los soldados. En el caso de España pues tenemos el de esas heroínas, de esas primeras revueltas contra los franceses, pues se habla de mujeres que tuvieron un papel destacado y bueno, y que acabaron simbolizando, ¿no?, pues esa incorporación de las mujeres a los conflictos, ¿no? Unas como heroínas militares, otras como espías o seductoras de oficiales a los que luego mataban, etcétera. Otras pues preparando vendajes o asistiendo a los enfermos o realizando o llevando armas en una batalla, etcétera. El caso es que en ese momento coinciden, ¿no?, pues eso, diferentes formas de incorporación de las mujeres a la guerra, ¿no? Y de ello se habla también en la novela. Distinto es el caso del ejército francés en ese momento, que sí que admitía la presencia de algunas mujeres, pero que iban con una función muy determinada y que formaban un poco parte del ejército, ¿no? Y tenían que someterse también a su mismo reglamento, a sus mismas leyes, ¿no? Y en este caso pues se habla de eso, de cantineras, lavanderas y obviamente pues también prostitutas, ¿no? Sobre todo cantineras. Hay mucha iconografía, ¿no?, de estas mujeres que iban con el barril, que se habla también en la novela, ¿no?, el barril con los colores de la bandera francesa, y que iban a veces a los campos de batalla para dar agua o alguna otra bebida a los soldados. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención todo esto, ¿no?, estas diferentes formas de incorporación de mujeres a un contexto en el que no eran presencia habitual. Claro, no es lógico. No hemos mencionado el título, así en la guerra como en la paz. Tú aquí haces un juego. En este título, sí, planteas un juego. Sí, a ver, el título intenta significar muchas cosas, ¿no? Un poco a lo largo de la novela, pues la propia narradora lo va más o menos, vamos a decir, dándole sentido, sí, ¿no?, a ese título. En primer lugar, me gustaba jugar con esa fórmula del matrimonio, del casamiento, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la guerra y en la paz, ¿no? Y así es, literalmente. O sea, en la guerra y en la paz acompañaban a sus maridos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también un poco en el sentido de que para mucha gente, en este caso para muchas mujeres, pues ya la guerra no era algo completamente nuevo, sino que ya en su vida diaria habitual, de alguna manera es vivir en guerra, ¿no? O sea, para las mujeres campesinas o de clase obrera, que además muchas se quedaron sin trabajo en ese momento, porque empieza un poco lo que sería un poco la primera revolución industrial, de las primeras máquinas que llegan a las fábricas. Para estas mujeres, para mucha gente en general, pues la vida es una guerra, es una guerra por la supervivencia, es una guerra por sobrevivir un día y otro día, encontrar alimento, encontrar techo, etcétera. De modo que cuando llega una guerra,
pues lo único que hace, como dice ella, es agravar las circunstancias, pero no es algo absolutamente nuevo, ¿no? Ella ha vivido un poco en guerra constante, ha tenido que buscarse la vida, ha tenido que salir adelante, ha tenido que protegerse de muchas cosas, ha sufrido vejaciones, etcétera, ¿no? Un poco esa era la idea también. Y luego un poco eso que en la paz siempre hay guerra, y en la guerra pues también hay momentos de paz, que decíamos, ¿no? Eso de que la vida se abre paso, hay momentos para el amor, para la solidaridad, etcétera, porque eso que se dice de que la guerra, los grandes conflictos sacan de nosotros lo mejor y lo peor, y eso es lo que pasa con el ejército británico, ¿no? Que esa frustración que sufren los soldados por no poder combatir la pagan con los campesinos, campesinas españoles y gallegos, y por otro lado, o sea, algo que no se espera, además de la imagen del ejército británico siempre tan caballeroso y tan con el uniforme impoluto y todo eso, ¿no? Pero bueno, luego también la guerra pues en algunos casos saca lo mejor, y es lo que ocurre con Catherine, ¿no? Sí, porque no hemos mencionado que el amor está muy presente en la novela. Estamos hablando de guerra, pero es una historia también de amor ahí. Es una historia de amor en tipos de guerra, eso. Así defino yo la novela. Lo que se opone a la guerra no es la paz, es el amor. Ya, sí, sí, el sí. amor. El amor es lo que el motor que la lleva a acompañar a su marido, y también que la salva, ¿no? de esas circunstancias, que la lleva a sobrevivir, y no solo a sobrevivir ella sola, sino a ayudar a otras mujeres con las que se va encontrando por el camino, y luego esa solidaridad, eso que llamaríamos hoy sororidad, sí, que se establece entre ellas, ¿no? Sí. A pesar de que, pues eso, aquello era sálvese quien pueda, una retirada es sálvese quien pueda, Yeah. pero ellas también se dan cuenta de que o se unen o van quedando todas por el camino, y es lo que se produce, que se refleja muy bien en el caso de Catherine y su amiga Bridget, ¿no? Que por cierto, en ese caso, ese nombre es real. Bridget es el único nombre y apellido que aparece en esos testimonios de los que hablaba antes, y que se dice que era la mujer de un soldado muy popular en su compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entre estas dos mujeres, que son muy diferentes, pero las dos, pues eso, con mucha fortaleza y muy animosas y tal, es lo que las ayuda a salir adelante, y hace que asistan a una mujer en el parto, o a otra que ha abandonado ya toda esperanza y se sienta a recibir la muerte, etcétera, etcétera. Los escenarios son diversos, son varios, porque además tú haces, en la novela además aparece un mapa, dibujas el recorrido de la retirada, pero también cuentas cómo ellos llegan a España, es decir, la historia parte desde donde embarcaron, a su llegada a España vía Portugal, Salamanca aparece. Luego hay una cosa muy curiosa que me gustaría ¿qué es lo que es la piedra de la elocuencia? Bueno, sí, en efecto, bueno, en todas mis novelas ya has visto que el espacio es algo importante. Los lugares tienen que ser protagonistas, no meros escenarios. Y en este caso pues, era muy... Además la novela nació del contacto físico directo con el espacio. Sí. Yo me imaginaba todo allí, en invierno, porque cuando yo pasé era primavera, ¿no? Cuando pasé por primera vez. Entonces, sí, por eso el mapa, por eso al reconstruir muy bien cuál era el recorrido. Sí, la novela arranca de la llegada a Salamanca, pero claro, ahí tienen que estar un mes esperando que se reagrupe el ejército y que John Moore vea el panorama de si merece la pena o no combatir a los franceses, y entonces ahí aprovecho para que ella reconstruya todo el viaje, bueno, y su vida, su historia hasta llegar allí, ¿no? Y bueno, pues eso, su origen, su procedencia, Irlanda, tuve que buscarle también un lugar concreto, y bueno, pues me topé con esa localidad donde tenía la peculiaridad de ese castillo y la piedra de la elocuencia. Claro que en ella es muy importante porque bueno, ella tiene elocuencia y ella tiene esa capacidad de explicar y de hablar en nombre de las demás, y bueno, me gustaba asociarlo a un lugar real y a un físico,
que existe. Yo no he estado allí, pero sé que existe y que esa piedra de la elocuencia existe también. Bueno, y a partir de ahí, pues eso, vamos viendo detalladamente cómo salen de Irlanda. Primero tienen que ir al puerto y del sur de Inglaterra, donde parten las tropas, la llegada primero a Portugal, y bueno, el recorrido hasta Ciudad Rodrigo y Salamanca, etcétera, y luego ya a partir de ahí, pues de forma más detallada, lo que fueron esos primeros movimientos de las tropas y luego ya la retirada. ¿no? Desde Sahagún hasta a Coruña, ¿no? Y era muy importante porque si no muestras bien el paisaje no tiene sentido. Bueno, sí, una retirada, perseguidos por los franceses, pero no, es que lo difícil de ese caso era el clima, las dificultades del camino, las montañas, etcétera, y como unos lugares que pueden ser extraordinariamente bellos se convierten en algo extraordinariamente trágico y cruel. O sea, es el tema de la naturaleza desatada, que es un tema muy romántico de la época, pero que además aquí fue así, exactamente así. Tal como lo cuentas. Y bueno, luego ese momento cuando ella va descubriendo Galicia, que es un país distinto, con otra lengua, con otra cultura, con otras costumbres, y ella además establece afinidades con su Irlanda natal, por ese sustrato celta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, para terminar ya, Luis, esta novela, la documentación es brutal, tú la mencionas al final. Sé que está gustando mucho, a mí me está gustando mucho esta novela porque me parece muy interesante todo lo que cuenta y esa perspectiva de la mujer. Pero tenemos a Fernando de Rojas por ahí, que imagino que volverá a aparecer en algún momento. Volverá. Solo está dormido. Aparcado. No lo he matado como con Doyle a ese personaje, lo tengo que resucitar. Sí. Está aparcado un tiempo y yo creo que le va a venir bien a él, y me va a venir bien a mí, y espero que también a los lectores porque también lo van a recibir con más gusto. Pero vamos, lo retomaré enseguida. Bueno. El siguiente ya lo tengo un poquito, no planeado, porque nunca planeo, pero sí un poco en la cabeza, ¿no? Muy bien. Dónde lo voy a llevar y en qué lo voy a meter. Pues esperaremos a que vuelva a aparecer Fernando. Te lo agradezco, Luis, que me hayas atendido, lo dejamos aquí, si te parece, y pues nada, que disfrutes de Sevilla. Pues muchas gracias por tu complicidad y me alegra de verdad que te haya gustado.